Buenas noches a todos. Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas que nos están viendo por primera vez. Dios los bendiga. Queremos compartir esta palabra con ustedes para que sean bendecidos ustedes y sus familias, y también para que compartan este mensaje con sus amigos, sus familiares, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas. Con todos sus familiares compartan la palabra del Señor, ya que el Evangelio es para todos, para todo el mundo. Cuando me refiero a todo el mundo, quiere decir para todas las personas. Todas las personas necesitan del Señor Jesucristo, necesitan apartarse de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, necesitan apartarse de todas esas cosas, del pecado. Si usted está haciendo lo malo, apártese, refrene su pie y haga el bien. Tiene que tomar una decisión en su vida. ¿Por qué? Porque en estos últimos días dice la Biblia que Satanás ha descendido con gran ira sobre la tierra porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Destruir al ser humano y hundirlo en la perdición, hundirlo en la brujería, hundirlo en los vicios, en la droga, en la borrachera, en cualquier vicio, en el adulterio, en la fornicación. Quiere que viva en una vida de pecado. ¿Para qué? Para que el día que usted muera pierda su vida y al final pierda su alma y no se salve. Y la pregunta es, ¿a dónde va a ir su alma? Va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque usted tiene que porque ese es el propósito del enemigo, destruir al ser humano, lo que Dios ha creado. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y entonces Dios creó varón y hembra, creó varón y hombre. ¿Para qué? Para que adoremos al Señor y sirvamos al Señor. Pero ¿qué pasa? Que Satanás ha venido para destruir, como dice en Juan 10:10. Satanás no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Es eso lo que ha venido el Satanás. Pero la Biblia también dice que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero invitarlos hoy a abrir la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer ahí. 1 John, chapter 3, verse 10. Primera de Juan 3:10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Vamos a parar hasta ahí. Vamos a orar para entrar en esta palabra, para compartir esta palabra con todos ustedes. Ahí donde esté usted, vamos a orar al Señor para que el Señor nos ministre y el Señor nos fortalezca a través de esta palabra para nuestras vidas y nuestra alma y nuestro espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar reunidos, Señor, aquí para compartir tu bendita palabra, Señor, para todas aquellas almas, aquellas personas, aquellos que están caídos, que están descarriados, Señor. Que esta palabra, Señor, sea una palabra de fortaleza, de ánimo, Señor, para que abran sus ojos, Señor, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan del mal al bien, Señor. Señor, toca cada vida, Espíritu Santo, toca cada vida que va a escuchar tu palabra. Asimismo, Señor, te pido que ministres mi vida, que tomes mis labios para exponer tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Asimismo, Padre, reprendo toda actividad del diablo que se interponga a tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez, hermanos y amigos y todos los que nos están viendo, compartiendo, que nos están viendo para compartir la palabra del Señor. Queremos que sean bendecidos a través de la palabra del Señor y que usted conozca la verdad a través de la palabra del Señor. Aquí solamente vamos a compartir la palabra del Señor. Aquí vamos a exaltar al Señor Jesucristo, al que habló esta palabra, para que nos ministre nuestras vidas. Entonces ese es el propósito, que usted conozca la verdad, que lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 14 versículo 6, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso es, mis amados hermanos, la realidad que queremos, que usted conozca esta bendición que el Padre nos ha dado. ¿Para qué? Para que usted escape del pecado,
escape de la idolatría, escape, como lo comenté, de la brujería, de toda clase de pecado que usted ha caído. No lo estamos juzgando, la palabra no juzga a nadie, simplemente Dios nos ha dado la palabra para que usted conozca por la palabra qué es malo y qué es bueno. Entonces, también Dios nos ha dado la palabra por la palabra. Si usted está practicando cualquier cosa, usted se va a dar cuenta dónde va a ir a parar. Entonces, ahí es cuando usted ya es advertido, es donde usted tiene que tomar su decisión. Haga de cuenta, es como cuando alguien le da un consejo y usted es la persona que escucha el consejo y usted tiene la oportunidad de escuchar y de hacerlo, o de no escuchar y no hacerlo. Esa es su decisión de usted. Entonces nadie lo va a forzar, no es forzado, es su decisión. Dios no va a forzar a nadie. Dios ama a todos, y Dios no rechaza a nadie. Simplemente Dios dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra del Señor que no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ahí vemos claramente que Dios ama tanto al ser humano que Él mismo envió a Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero vemos aquí claramente, aquí en este versículo de 1 de Juan 3:10, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí claramente vamos a ver esto claramente. Vemos claramente que hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí no hay tres clases de familias, aquí solamente hay dos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Entonces luego dice, aquí nos revela claramente, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, o eres hijo de las tinieblas o eres hijo de la luz. ¿Me entiende? Las tinieblas se atribuyen a Satanás, la luz se atribuye a Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. También vemos Jesús que Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Entonces aquí usted tiene que tomar una decisión. El apóstol Pablo dijo en la palabra a los Corintios, dijo: analizaos vosotros mismos, analicémonos nosotros mismos cómo estamos delante del Señor, cómo está tu vida delante del Señor. Tú mismo te tienes que examinar tu vida. Entonces, aquí dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La pregunta, entonces, ¿qué manda Dios hacer? Que ame a su hermano. Porque dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces yo quiero que me acompañe ahí al libro de Levíticos, algo que el Señor nos, en el principio, porque está hablando que este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Quiero que me acompañe al libro de Levíticos, capítulo 19. Quiero que usted vea algo bien importante ahí, que va a edificar nuestras vidas. Dice Levíticos, capítulo 19, versículo 17. Vamos a leer ahí el versículo, vamos a leer del 17 y el 18. Levíticos 19, 17 y 19 dice la palabra del Señor: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no lo vas a aborrecer. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ya ve que dice la palabra que no dice el versículo 18, no te vengarás. No te vengarás. Mire, nomás aquí, fíjese, vamos a desmenuzar este versículo. Dice aquí, no aborrecerás a tu hermano. Hay gente que aborrece hasta no puede ver a una persona, lo aborrece. Dice: no puedo ver a esta persona. No sé, cuando lo veo yo siento como algo, no. Eso está muy mal, porque entonces usted está aborreciendo.
Y la Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos si se amaren unos a otros. No que nos aborreciéramos, no que nos despreciáramos, no que anduviéramos murmurando de unos de otros, o comiéndonos o mordiéndonos. No es así. Entonces aquí dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces vemos claramente que el Señor también nos dio un mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también dijo, amarás a tu enemigo. Entonces, fíjese cuánta gente, cuántas personas dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su prójimo, no pueden ver a su prójimo, no aman a su vecino, aborrecen al vecino, o mismo matrimonios que dicen que aman a su esposa y mismo los hombres desprecian a su esposa, no la aman, la rechazan. Entonces, tenemos que empezar en nosotros mismos, tenemos que empezar en nosotros mismos, amándonos, primeramente amándote a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo para que luego tú puedas amar a los demás. Si tú, déjeme decirle algo, la palabra también ahí en Romanos, quiero que me acompañe ahí en Romanos rápidamente, quiero que vea un versículo bien importante, ahí Romanos 13, también nos habla acerca de amemos al prójimo, ahí nos enseña claramente. Fíjese aquí nos enseña más claro el mandamiento para que podamos entender claramente. Romanos 13, versículo 8 al 10. Entonces, fíjese, estamos viendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Me entiende? Entonces, tiene que practicar la justicia. Practicar la justicia quiere decir practicar la verdad, guardar la palabra, vivir. Dice el libro de Santiago, no solamente seas oidor de la palabra, sino sea hacedor de la palabra. Hay que hacerlo. No, usted no se base a lo que, si usted ve a otra persona, lo que hace. No, usted obedezca lo que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a leer ahí Romanos 13, versículo 8 al 10. Entonces, el propósito aquí, hermanos y hermanas y todos los que nos están viendo, es que usted abra sus ojos, que usted conozca la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda que si es posible estar en paz con todos. Imagínese, si usted está en paz con todos, no va a tener problemas con nadie. Entonces, Jesús nos dio el ejemplo también. Él vino y predicó la palabra, compartió el mensaje, nos enseñó, nos predicó, hizo milagros, hizo bastantes cosas. ¿Para qué? Para que nosotros viéramos y para que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces vemos claramente aquí que dice Romanos 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Y luego dice el versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese, grábese esta palabra en su corazón, ponga esta palabra en su corazón. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Usted ama, usted no va a dañar a nadie. Cuando usted ama a una persona, usted no la va a dañar, usted no la va a lastimar, usted no la va a golpear, no la va a golpear verbalmente, no la va a golpear físicamente. ¿Por qué? Porque la ama. Es como que usted, cuando usted ama a su hijo, usted no lo va a golpear porque usted quiere. ¿Entiende? Lógico, un ejemplo, hay corrección, pero primero se habla con la persona, se tiene que hablar. Pero el amor no hace daño a nadie. ¿Me entiende? Es como Jesús. Jesús nos ama tanto que ¿qué ha hecho Jesús? Nos ha dado su palabra, nos ha dado este evangelio. ¿Para qué? Para que escuchemos la palabra del Señor y tomemos una decisión, para que se retroceda de su mal camino. Proverbios, el libro de Proverbios dice un proverbio
que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final son caminos de muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tomar una decisión y retornarse a Cristo, regresar al camino del Señor. No tiene otra salida. No tiene otra salida. Las imágenes no lo van a salvar. El brujo no lo va a salvar. Aquí estamos hablando que el amor no hace daño al prójimo. Y también dice, porque no adulterarás. Si tú no debes de andar adulterando, porque adulterio es cometer si usted está casado y usted está teniendo relaciones con otra mujer que no es su esposa, usted está cometiendo adulterio. Entonces ahí usted no está amando a su prójimo. Usted, al contrario, usted está destruyendo. Está destruyendo. Y la palabra dice, Juan 10:10, que el ladrón, que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces ahí usted mismo se está haciendo un instrumento de Satanás. Ya sea porque le gusta o ya sea porque usted quiere, que quiere hacer eso, pero usted y otra está quebrantando la ley de Dios, está quebrantando los mandamientos. No adulterarás. Si usted amara, no cometiera adulterio. Si usted amara, no matarías. ¿Por qué? Porque vemos que el amor no hace daño a nadie. Jesús nunca vino a matar a nadie, al contrario, Jesús vino a dar vida y a salvar a las personas. Simplemente la gente se ha perdido porque ellos quieren. Y dice ahí mismo en Juan 3, en el capítulo 3, sigue hablando que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:18. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la luz vino al mundo y los hombres no quisieron la luz. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O quiere la luz o quiere las tinieblas. Quiere la bendición o quiere la maldición. Quiere el bien o quiere el mal. Usted tiene que tomar su decisión. La palabra del Señor dice allá en el libro de Deuteronomio, dice, he aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, el mal y el bien. Y todavía dice la palabra, todavía Dios dice, si no sabes qué escoger, si no sabes escoger la bendición o la maldición, o el bien o el mal, dice el Señor, escoge la bendición para que te vaya bien en la vida. Fíjese, todo está como Dios ahí nos da esta palabra, hey, escoge la bendición para que te vaya bien en la vida. ¿Me entiende? Entonces, Dios nos ama tanto que Él nos ha dado estas palabras. ¿Para qué? Para que usted tome una decisión en su vida. Para que usted cambie su estilo de vida. Para que usted renuncie a la vida que está llevando en este momento. Renuncia a esa vida de pecado, renuncia a esa vida que usted está llevando y venga al Señor Jesucristo y sea una nueva criatura. Donde dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado. ¿Me entiende? Entonces esa es la realidad. Dice la palabra del Señor también que despojémonos del viejo hombre que está viciado a los deseos de este mundo. Entonces usted tiene que renunciar a lo que a usted le gusta y obedecer la palabra del Señor. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe la verdad. No hay quien les diga que esto es malo, que esto es bueno. Entonces, pero gloria a Dios que aquí estamos nosotros compartiendo esta palabra para todos ustedes, para que abran sus ojos y sepan cuál camino escoger y caminar. Que el camino es Jesucristo. Entonces, como Jesucristo dijo, yo soy el camino, entonces Él nos va a enseñar qué hacer y qué no hacer. Él nos ha dejado su palabra para que sea su manual del diario vivir, para que usted lea. Es como un diario, que usted lea la palabra y usted sepa cómo tomar sus decisiones y cómo caminar en la palabra del Señor. Entonces vemos aquí claramente que todas estas cosas que dice aquí en Romanos capítulo 13, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted ama a su prójimo, usted ama a su hermano, a su hermana, a su vecino, a su vecina, a su pariente, quien sea, usted no lo va a inducir a adulterar, usted no lo va a inducir a matar, usted no lo va a inducir a robar, usted no va a andar diciendo falso testimonio, levantando falsos contra otras personas, usted no va a andar codiciando la mujer de su vecino, no va a andar codiciando cosas materiales, no, porque usted está contento y usted le da gracias al Señor por lo que le ha dado. Esa es la realidad. Usted siempre
Debe de estar contento con lo, sea mucho, sea poquito. Usted siempre tiene que darle gracias a Dios por lo que le ha dado, por la vida, por la salud, porque le ha dado que comer. Lo que tiene se lo ha dado Dios. Porque cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo, hemos tomado una decisión de tomar de depender del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo es nuestro proveedor. Él es el que nos provee, Él es el que nos da de comer, Él es el que nos viste, Él es el que nos suple, el que nos suple trabajo, Él es el que nos da todo. Por Él estamos hasta aquí de pie. Antes sin Cristo teníamos estas actitudes de decir, yo tengo lo que tengo porque por mi fuerza, por eso yo trabajo, por eso yo me parto mi lomo para tener mi dinero. Decíamos, nos hablábamos de yo tengo, y yo hago esto, y parecíamos un yo-yo. Entonces, no, la realidad, déjeme decir esto, todo eso que usted tenía era porque el Señor le daba la fuerza. Deuteronomio capítulo 8 dice claramente ahí, dice que cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, no se enorgullezca tu corazón y digas, todo lo que tengo es por mi fuerza. Y dice el Señor, todo lo que tú tienes es porque yo te doy la fuerza para que hagas el dinero, para que hagas tu trabajo. Yo soy el que te doy la fuerza. No es tu fuerza, yo soy el que te doy la fuerza, dice el Señor. Entonces vemos claramente que ahí el Señor nos exhorta, nos enseña para que veamos de quién dependemos, que Él es el que nos da la fuerza. Si el Señor quiere, Él no nos da la habilidad y mañana no nos levantamos. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor todos los días. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, da gracias al Señor en todo tiempo, da gracias al Señor siempre. Gracias Señor porque me has dado salud, gracias Señor por permitirme ver una vez más este día, gracias Señor por permitirme abrir mis ojos, gracias Señor por permitirme caminar, mover mis manos, tocar, hablar. Usted póngase a analizar cuánta gente ha perdido sus pies, su vista, una mano por accidentes. Y déjeme decirle la realidad, no todos, pero mucha gente ha perdido una extremidad de su cuerpo, un pie, una mano, un ojo por andar en las cosas del pecado. ¿Me entiende? Entonces, Dios no quiere nada para usted de eso, simplemente que usted escoge su decisión. Usted escogió su decisión de andar en un baile se hizo un pleito, le picaron la panza, entonces nadie lo mandó a andar ahí. Y luego déjeme decirle esto, la gente no piensa, sino que luego al último hasta culpan a Dios. Dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué dejaste que me pasara esto? No tienes por qué culpar a Dios. Hazte la pregunta, ¿Dios te mandó ahí o fuiste tú ahí? Tú fuiste ahí, Dios no te mandó. Tú tomaste tu decisión de ir a esos lugares, a frecuentar esos lugares. Tú mismo te acarreaste esos problemas. Entonces la palabra dice también en el libro de Primera de Pedro, si en el mundo, practicando el pecado, somos bofeteados, somos golpeados, somos rechazados y soportas todo eso, dice, aguantas. En el mundo no sabemos de Cristo, no sabemos nada de Cristo, pero nos golpean, nos rechazan, nos dicen cosas y aguantamos. Ahora dice la palabra, ¿cuánto más en el camino del Señor Jesucristo si somos rechazados, bofeteados? Si en el mundo aguantábamos, ¿por qué no aguantar en el Señor Jesucristo? Las pruebas, las tribulaciones y más haciendo el bien. En el mundo hacíamos lo malo, pero ahora en Cristo hacemos el bien. Somos ejemplo a los de afuera. Si antes usted tomaba, ahora ya no toma. Ahora dice su hermano, su primo, dice, oh, mi primo ya no toma. ¿Por qué? Porque ahora ha decidido, no como dicen allá afuera, oh, es que tu religión te lo prohíbe. No, es que no, la religión no prohíbe nada. Es la palabra la que te enseña que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Esa es la realidad. No es porque diga, no, ya no quiero tomar, no. Es que hay un juicio, dice la palabra que un borracho no va a entrar al reino de Dios. Los borrachos no entrarán al reino de Dios. Entonces, usted tiene que tomar la decisión. Es su decisión. Mucha gente te dice que no es malo tomar. Déjeme decirle, es malo tomar. Mucha gente dice que hasta una es buena para el cuerpo. Es mentira, son mentiras de la gente. No crea, o le va a creer más a la gente. Va a dejar que la gente guíe su vida. Va a dejar que personas dirijan su vida. O va a tomar una decisión y se va a parar firme y va a dejar que el Señor Jesucristo guíe su vida, guíe sus pasos. Es su decisión. Simplemente nosotros estamos compartiendo la palabra para que usted medite y analice este mensaje en su vida. Entonces, déjeme decirle, aquí como dice el versículo 10 de Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Usted cree
que esa gente que le vende la cerveza lo ama? No. ¿La gente que le vende cigarros lo ama? No. ¿La gente que le vende droga lo ama? No. La vecina o el vecino que le dice, hey, ve a consultar a esta bruja, ¿te ama? No. Oh, mira, ve a consultar a esta bruja para hacerle daño a la otra vecina o a tu familiar, ¿te ama? No. No, es el diablo, quiere destruir a la familia, destruirlos. Abra sus ojos, para eso estamos, para que usted abra sus ojos aquí compartiendo esta palabra. Metas esto, el amor no hace daño a nadie. La palabra dice en 1 de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Aquí déjeme decir algo, la palabra dice que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado, para perdonarnos y darnos perdón y darnos salvación. El propósito del diablo es destruirlo, hundirlo, que se pierda su alma y llevarlo al infierno. El propósito del Señor Jesucristo es salvar su alma, salvarlo y rescatarlo del hoyo, de la perdición. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo, salvarlo y perdonarlo. La palabra dice, de gracia recibiste, da de gracia. Por gracia fui perdonado, el Señor Jesucristo me perdonó mis pecados, me hizo libre. Ahora es mi deber compartir con ustedes la palabra del Señor para que también usted venga a los caminos del Señor y sea salvo. Y algún día, cuando el Señor Jesucristo venga, podamos estar todos reunidos allá en el cielo, alabando al Señor y glorificando al Señor. Entonces esa es la realidad, mis amados hermanos. Entonces quiero seguir leyendo ahí el versículo 11. Dice aquí, vistámonos del Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, el versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño. Dice que ya nos levantemos, levántese del sueño. Deje de estar durmiendo, deje de estar pecando, deje de estar siguiendo en la perdición, levántese. Dice aquí que ya nos levantemos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. La noche se le atribuye al enemigo. Dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Fíjese, aquí nos da una mención de las obras de las tinieblas. Desechemos. ¿Sabe qué quiere decir desechar? Tíralo, sácalo, bótalo, recházalo. Eso es lo que quiere decir. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese, aquí nos da un poquito de lista de las cosas de las tinieblas. Dice que andemos como de día, honestamente, un hombre pacífico, un hombre que si es posible estar en paz con todos, camine en paz, no sea un hombre problemático, usted camine en paz, usted camine como un hombre de Dios que lo perdonó, que lo rescató del mundo. Si antes usted era un hombre corajudo, enojón, amargado, odioso, que contra todo el mundo estaba airado, enojado, ahora no, ahora usted dice, la palabra nos enseña que si es posible caminemos en paz con todos, caminemos en amor, amando a todas las personas. Ahora si alguien le hace mal, usted devuelve el bien. Dice la palabra del Señor que no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces usted tiene que ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor de la palabra. Y vemos aquí claramente, dice dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. ¿Me entiende? En glotonerías está hablando de gente que gente que come glotonerías, se refiere como a un glotón, gente que come bastante, gente que come demasiado sin tener que comer, que exagera, borracheras, gente que anda perdidamente en las borracheras, tomando, en los vicios, gente que anda en la lujuria, lujuriando mujeres lujuriando hombres, deseando hombres deseando mujeres, o viendo, gente que anda viendo pornografía, gente que anda viendo, que va a lugares donde bailan mujeres,
Usted tiene que alejarse de todas esas cosas. Esos son deseos de la carne. Y mismo hombres casados que andan yendo a esos lugares. ¿Usted qué tiene que andar yendo a meterse a esos lugares? Usted tiene a su esposa. Usted tiene, Dios le ha dado a su mujer. Eso es ser infiel. Eso es andar cometiendo adulterio y fornicación. Andar viéndolo, lujuriando. Dice lascivia también es la misma cosa. Andar lasciviando gente o mujeres, viendo en pasiones desordenadas. Todas esas cosas tiene que usted alejarse de todo eso. Dice aquí también, no en contiendas, gente que anda contendiendo, gente que siempre anda peleando entre familia, mordiéndose como perros y gatos. Usted déjese de todas esas cosas. Dios no nos llamó para andar contendiendo y peleando. Dios nos llamó para predicar la palabra del Señor y enseñarle a las personas el camino de la salvación. Entonces esa es la realidad, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven. Usted aléjese de todas estas cosas, de contiendas y envidias, gente que anda envidiando a la gente, matrimonios, envidiando cosas que Dios ha bendecido a todos y mismo Dios también puede bendecirlo a usted. Simplemente usted tiene que pedirle al Señor. No tiene que andar envidiando. Envidiando es como andar codiciando, andar deseando. Entonces tiene que dejarse de todas esas cosas. Luego dice aquí también, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí nos enseña que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Quiero que me acompañe ahí al libro de Efesios 4:24. Efesios 4:24, quiero que me acompañe ahí. Quiero que vea algo bien importante que también habla acerca de esto. Efesios 4:24, dice la palabra del Señor ahí. Dice ahí, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, no del viejo hombre. El viejo hombre es el que está viciado a los deseos de la carne. Entonces aquí vemos claramente que el Señor nos dice, pero vamos a leer del versículo 22 para que entienda un poquito del viejo hombre del pasado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces ya ve, dice que nos despojemos del viejo hombre, despojados del viejo hombre que está viciado a los vicios engañosos. Los vicios son engañosos, no son verdades, son temporales, no son eternos. Entonces usted tiene que renunciar a todas las cosas temporales. ¿Por qué? Porque son temporales. Todas esas cosas pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero dice aquí el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Me entiende? Usted si antes era mentiroso, ahora deseche la mentira y hable la verdad. No sea un mentiroso, un falso. Tiene que hablar la verdad. Es lo que dice aquí. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Eso de andarle mintiendo a su esposa, a su hermano, a su hermana, a su tío, a su tía, a su primo, a su prima, eso no está bien, eso es pecado. La mentira es del diablo. La palabra dice ahí en San Juan capítulo 4 versículo 44 que Satanás es padre de mentira. Desde el principio ha sido mentiroso. Entonces, si ustedes, por eso estamos viendo que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, entonces si usted es un mentiroso es del diablo. No está practicando la justicia. Aquí la palabra nos enseña claramente que dice, desecha la mentira y habla la verdad cada uno con su prójimo. Si tú le echas mentiras a tu hermano, a tu hermana o a tus familiares, eres un mentiroso. No lo amas. No lo amas. Porque si tú lo amaras, le dijeras la verdad. No tendrías que esconder la verdad. Fueras honesto, fueras justo, dijeras la verdad. Si eres mentiroso, eres del diablo. La palabra lo dice. Le estás dando lugar al diablo y aquí lo vamos a leer. Aquí en el versículo 26 dice, el 25, vamos a leer el 25 a acabarlo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice la palabra, el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ve,
sea, entonces si usted es mentiroso, ¿qué está haciendo? Si sigue echando mentiras, ¿qué está haciendo? Está dando lugar al diablo. Si usted comete fornicación, adulterio, está dando... el diablo le va a poner la trampa. Pero si usted cede, usted lo hace, ya le está dando lugar al diablo. Porque el diablo lo que hace es que tira carnada, como cuando usted va a pescar, tira una carnada para agarrar el pez gordo, o a cachar un pescado. Eso es lo mismo el diablo. El diablo le va a tirar carnadas para que usted caiga, y es su decisión si usted lo hace. Entonces cuando usted cae, el diablo ya lo hizo caer. El diablo no lo forza, es usted quien usted lo hace. Al usted hacerlo, es donde usted ya le está dando lugar al diablo. Entonces aquí dice el versículo 28, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego dice también aquí el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Tanta gente que habla maldiciones, maldice, mal vocabulario. Ese vocabulario yo entiendo, usted no tiene la culpa, simplemente usted lo aprendió del mundo, usted lo aprendió de sus familiares que no le sirven al Señor. Eran groseros, eran maldicientes. Usted también empezó a decir maldiciones. La palabra dice aquí, ahora la palabra nos enseña, el Evangelio nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solamente la palabra que edifique a los demás. Una palabra que no ofenda, una palabra que restaure, que edifique, que no incomode a los demás. Esa es la realidad. Palabra que dé vida, como Jesús dijo una vez allá en San Juan capítulo 6, cuando multitudes seguían a Jesús, y entonces Jesús les empezó a enseñar la palabra, y entonces cuando la gente empezó a decir, dura es esta palabra, ¿quién la podrá obedecer? ¿Quién la podrá llevar, cumplir? Entonces dice la Biblia que entonces las multitudes empezaron a retroceder, empezaron a regresarse al mundo. Entonces dijeron los discípulos, maestro, las gentes se están yendo. Entonces dijo el Señor Jesucristo, ¿ustedes también se quieren regresar? ¿Se quieren ir con ellos? ¿Quieren ir tras ellos? Dijo Pedro, maestro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Tus palabras que hablas son espíritu y son vida. Entonces vemos claramente que el Señor Jesucristo siempre habló palabras de vida, palabras que nos restauran, palabras que nos motivan, palabras como por ejemplo, antes estábamos condenados, muertos en vuestros delitos y pecados. Vino el Señor Jesucristo para darnos perdón de pecados, para darnos salvación. Fue luz al mundo. Entonces, esa es la realidad. Entonces seguimos viendo aquí, dice el versículo 30, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Déjeme decirle que aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 1, dice ahí, capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, adquirida para alabanza de su gloria. Entonces dice la palabra aquí claramente que al haber usted escuchado la palabra del Señor y creído en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Corintios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vimos que dice en el libro de Efesios, que dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, al usted pecar, al usted retroceder al mundo, usted está entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya vive en usted, está en usted. Entonces usted tiene que guardarse para el Señor, para el día de la redención, para el día del rapto, para el día que el Señor va a venir y vamos a ser arrebatados. Entonces esa es la realidad. Vemos aquí también en el versículo 31 que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces fíjese, aquí nos está dando una lista. Quítese de vosotros.
gente que grita, gente amargada, gente que se enoja, airada. Una persona enojada que empieza a maldecir, empieza a hablar mal vocabulario, airada, gritería, empieza a gritar. Es lo que dice aquí: quítate, dice, quítate o sácate o despójate o tira toda amargura, todo enojo, toda ira. Entonces, y toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Y antes dice el 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, esa es la verdad, mis amados hermanos. Tiene usted que tomar la decisión, tomar la decisión en el Señor Jesucristo. Vamos a terminar aquí en el capítulo 5 de Efesios. Vamos a usted mismo analice su vida. ¿Qué es lo que es usted? ¿Dónde está parado usted? ¿Está en las tinieblas o está en la luz? Dice aquí el versículo 5:1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Fíjese, Cristo no vino a hacer daño a nadie. Al contrario, Cristo vino a salvarnos, a perdonarnos, a levantarnos del pecado, a rescatarnos. Y el diablo no, el diablo vino a destruirlos. Vino a destruir al ser humano. Pero aquí dice la palabra del Señor: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo y de Dios. Fíjese claramente aquí lo que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero déjeme decirle algo: si usted está escuchando este mensaje, hoy es su decisión de huir de la ira de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Entregar su vida al Señor Jesucristo. Porque dice aquí también en el versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No participes con personas que andan haciendo. Si tú ya saliste o tú has tomado la decisión de cambiar tu estilo de vida, no vuelvas a regresar a eso mismo. Ahora dice el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas, también andábamos igual, en el pecado, en la lascivia, en la lujuria, en las borracheras. Entonces esas cosas también andaban nosotros. Pero llegó el Evangelio, llegó la palabra del Señor Jesucristo a nuestras vidas y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y ahora qué pasó? Ahora estamos aquí sirviendo al Señor, compartiendo su palabra, hablando su palabra a ustedes. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra del Señor y abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de Satanás a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Usted sabe qué hace una luz. Una luz alumbra, una luz resplandece. Una luz, cuando usted enciende la luz, se van las tinieblas. Cuando usted prende la luz en su casa, se va la oscuridad. Cuando usted la apaga hay oscuridad, pero cuando usted, es un ejemplo, pero cuando usted prende la luz se va en la oscuridad. Entonces esa es la realidad. Jesucristo vino a iluminar, a salvar al mundo, a iluminar al mundo, a rescatar al mundo, y es su decisión. Jesús dijo claramente: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Usted quiere venir al Señor Jesucristo, va a rechazar las tinieblas. Usted quiere venir al Señor Jesucristo, va a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y le va a servir a Él con fidelidad, y le va a dar la espalda a Satanás, porque solamente hay dos
dos caminos: Jesucristo y el mundo, Satanás y Dios, no hay más. Entonces aquí claramente vemos, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ya ve, no participes en las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas, apártate, huye, corre de ellas. Y luego dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, levántese mi hermano, hermanos y amigos que nos están viendo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Es su decisión si usted quiere dejar entrar al Señor Jesucristo en su vida. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos esperándolo. ¿Para qué? Para darle perdón de pecados. Y déjenme leer este versículo que dice aquí en Hechos 17. Claramente dice la palabra del Señor. Aquí dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios va a juzgar al mundo, y ahora Dios también, Él nos dice claramente que Él, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, en donde sea. Él no lo toma en cuenta. Él, como quien dice, si usted lo hizo por ignorancia, usted pecó, usted lo que haya hecho fue por ignorancia, porque no sabía, pero ahora a través de este medio está escuchando la palabra del Señor, para que usted reciba esta palabra y usted haga un cambio en su vida. Ahora sea un nuevo hombre, despójese del viejo hombre y acepte al Señor Jesucristo, como dice 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo quiero invitarlo, mi amado hermano, amigo y amiga, que todos los que nos estén viendo a través de este medio, escuchando esta palabra, yo quiero invitarle ahí donde está usted, incline su cabeza, o ahí usted arrodíllese, y vamos a pedirle al Señor. Usted repita conmigo estas palabras. Vamos a orar. Padre, usted mismo repita: Señor Jesús, yo reconozco que hoy me has hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo reconozco, Padre, que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra la tierra, Señor. Yo te pido que perdones, Señor, mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa, Señor, que me purifiques y me santifiques, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Padre. Ahora te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que me selles con tu Espíritu Santo, Señor. Que me llenes, Señor, y me des hambre, Señor, de tu palabra, y me ayudes a guardar tu palabra, Señor, y no solamente a ser oidor, Señor, sino a ser hacedor de tu palabra, Señor. Que me ayude, Señor, a permanecer firme en tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy honra y gloria a ti por perdonarme, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te amo, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todo. Ahí mismo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me están viendo, déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido ahí donde están ellos, Señor, que usted los guarde y los bendiga, Señor. Que usted, Señor, les des el gozo de tu salvación, Señor. Que usted los bendiga, Señor, y que usted los fortalezca, que usted les dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Señor, para que ellos guarden tu palabra, Señor, y ellos sean llenos de ti, Señor, y les des hambre de tu palabra, Señor, para que ellos caminen en tu palabra, Señor,
y guarden tu palabra, Señor. Sean fieles a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Ahí donde estén, Señor. Yo te pido que los guardes de todo mal, Señor, de toda tentación, Señor, que los ayudes, que los fortalezcas en cada prueba, en cada tentación que venga a sus vidas, Señor, que usted les des la salida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos y hermanas y amigos. Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos, escuchar la palabra del Señor. Yo quiero pedirles que compartan esta palabra con todos sus amigos y amigas, para que ellos también puedan aceptar al Señor Jesucristo y vengan al camino de Dios y cambien su estilo de vida. Hoy es el día que esta palabra puede cambiarlos a todos los que escuchen esta palabra, y usted le abra la puerta al Señor Jesucristo. Trate al Señor Jesucristo. Si usted ha tratado todo y todo le sale bien, dele una oportunidad al Señor Jesucristo y deje que el Señor Jesucristo obre en su vida y lo cambie y lo perdone. Entonces, gracias por escucharnos, y gracias por permitirnos por escucharnos y compartir esta palabra. Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez.